Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Este día hay bastantes motivos por qué darle gracias a Dios. Primero, porque es 27 de noviembre y es fiesta de la Medalla Milagrosa, y yo soy un fiel devoto de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Una devoción que aprendí antes de entrar a la congregación de la misión, de los misioneros paulinos, porque me daban las medallitas cuando era un niño, cuando alguien iba a Jicalapa, a Esquipulas, a San Antonio del Monte, me llevaban la medallita de la Medalla Milagrosa, pero también después en el seminario profundizamos bastante sobre esta devoción francesa. También es motivo de alegría porque ayer el mercado estuvo cerrado y montamos la primera excursión con compañeros y compañeras del mercado Dueñas y fue todo un éxito, gracias a Dios. Visitamos el zoológico Aurora, el centro histórico, aunque sea de pasadita, y un poquito también en Cayalá. Fue bonito, fue maravilloso compartir, conocernos con algunos y algunas. Esto es motivo de satisfacción. También hoy uno de nuestros oyentes está cumpliendo años. El sacerdote, el padre Quique Sánchez, está cumpliendo años. Y primero Dios tendremos un encuentro más adelantito. En unas horas vamos a estar, primero Dios, allí en un convivio, dándonos un apretón de manos y un abrazo por la vida que Dios le ha concedido a Quique y a otros y a otras que también participan de esa alegría, de esa fiesta, y junto con los demás amigos y amigas que compartiremos, primero Dios, hacer proyectos de vida. Esto es lo importante. Así que hay motivos, todos los días hay motivos para darle gracias a Dios. Yo menciono estos tres, pero tristemente a la hora de estudiar a Monseñor Romero en su diario, ya estamos en el lunes 10 de marzo, solo nos quedan 9 días para escuchar a Monseñor en su diario. El 19 termina el diario, solo nos queda un cassette, 2 lados del cassette, y se acaba el audio del diario de Monseñor. Pero qué tristeza de país este 10 de marzo de 1980. Hay bastantes cosas igual que ayer, mucho contenido, pero qué tristeza. Primero, fue a celebrar la misa Monseñor Romero, misa de cuerpo presente de los 9 cadáveres, 9, asesinados por la represión militar y que están en la toma de catedral. 9 masacrados de una vez. Monseñor en la homilía dice que esos cadáveres son una enseñanza del alto destino del hombre, la eternidad. Desde ese féretro habla Monseñor de la eternidad. Pero también dice, son una denuncia del pecado que impera en la tierra, hasta matar de esa manera, y una palabra de aliento para que todos los que siguen luchando por la liberación de su pueblo sigan adelante. Este Monseñor no tiene miedo de hablar. Triste coyuntura. Después, Monseñor tiene una reunión con un grupo de sacerdotes que se llaman progresistas, sacerdotes que están en la frontera. ¿Sigo siendo sacerdote o me hago guerrillero? ¿Qué hago? Sacerdotes progresistas. Aquí empieza lo más duro de la tragedia. Vino el padre Ramiro, cuenta él, y le cuenta: Monseñor, fíjese que ayer
usted que celebró la misa por el doctor Mario Zamora en la basílica, encontramos una bomba. El mecanismo, gracias a Dios, no funcionó. Pero si esa bomba estalla, hubiera acabado con toda la basílica y con toda la gente que estaba dentro. Y yo puedo decir, esto no lo dijo Monseñor, lo voy a decir yo. Malditos asesinos. Porque si eso hubiera funcionado, si ese mecanismo, según los expertos, hubiera funcionado, hubiera hecho una inmensa. Hubiera matado a Monseñor Romero, sí, pero se hubiera llevado cuánta gente, el vecindario. Malditos asesinos, eso lo digo yo. Qué tristeza, qué país. Después, el mismo padre Ramiro va con Monseñor a la iglesia del Rosario. ¿Qué ha pasado en la iglesia del Rosario? Ahí hay unos ocupantes. Y desde las afueras disparan hacia la iglesia del Rosario. La primera vez desde un edificio, a saber quiénes. La segunda vez la policía, desde la Plaza Libertad, desde el monumento. Qué tristeza de país. Le hacen daño al templo. Qué tristeza. Sí, gracias a Dios que esos cuerpos de seguridad, Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, las patrullas cantonales, todo eso, gracias con los acuerdos de paz, todo eso se fue al carajo. Pero qué clase de cuerpos de seguridad. Dispararle a un templo. Estúpidos. Así, esa es la palabra que se merecen. Después Monseñor se reúne con el licenciado Arene, tiene amenazas de muerte y decide irse a Estados Unidos. Hay una última, dos cosas más, pero la última cosa delicada es que hay una reunión con el doctor Delgado, primo de Monseñor Chus Delgado, y el doctor Granillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y le están criticando a Monseñor. ¿Por qué usted no apoya las reformas del gobierno? Y Monseñor dice, sí, yo apoyo lo bueno, pero lo que pasa es que hacen reformas y están masacrando al pueblo. Entonces veo lo bueno, pero también veo lo malo. Y es la Corte Suprema de Justicia. No se dan cuenta que están frente a un santo, frente a un profeta que mira las cosas. Mira lo positivo, pero también mira lo que no está bien. Al final, una entrevista de una radio de Nicaragua que quiere conocer de Monseñor cómo mira él este país y cómo mira Nicaragua. Y Monseñor inteligentemente dice, lo miro desde la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Ese es nuestro Monseñor, nuestro santo, nuestro profeta, nuestro doctor de la iglesia, aunque la iglesia no lo declare nunca. Para nosotros y nosotras, Monseñor, sí es santo, está bien, pero es doctor de la iglesia y es nuestro profeta. Oigamos a Monseñor. Lunes 10 de marzo. Empezó la labor con una entrevista de prensa con una periodista de Chile que venía especialmente de parte de la Vicaría de la Solidaridad y que tenía interés en conocerme y hacer algún cuestionario a mis criterios acerca de la Iglesia en este momento del país. Otra entrevista con Televisión Francesa, que estuvo también ayer tomando vistas durante la misa de la Basílica. También un breve cuestionario sobre la coyuntura actual del país. Después me fui a celebrar la misa de cuerpo presente de 9 cadáveres matados por la represión militar y que se encuentran desde antier en la catedral. Allí acudieron también otros sacerdotes con quienes concelebramos esta Eucaristía. Aproveché para decir el mensaje de la homilía, que aquellos cadáveres eran una enseñanza del alto destino del hombre, la eternidad, una denuncia del pecado que impera en la tierra hasta matar de esa manera, y una palabra de aliento para todos los que siguen luchando por la liberación de su pueblo. A continuación,
Fui a tomar parte en la reunión de un grupo de sacerdotes que se reúne en Domus Mariae cada mes. Son los sacerdotes que podíamos llamar progresistas y con los cuales es interesante tener estos diálogos de mutuo conocimiento. Por la tarde vino el padre Ramiro a contarme que en la basílica había sido encontrada una bomba de alto potencial y que hubiera estallado el día de ayer, posiblemente mientras celebraba la misa de 5 en sufragio del doctor Mario Zamora, y en que había mucha gente. La bomba estaba puesta junto al altar de Santa Marta y fue desactivada por policías expertos que dijeron que el potencial hubiera acabado con toda la basílica y con los que allí se hubieran encontrado. He dado gracias a Dios de que nos ha librado de este nuevo peligro y ha salvado también este viejo templo que tanto quieren los capitalinos. Fui también con el padre Ramiro a la iglesia del Rosario a saludar a los padres dominicos y a informarme más detalladamente del tiroteo de que fue objeto la noche anterior. Según los padres, el grupo que se había refugiado en el templo fue agredido por 2 andanadas de ametrallamiento. La primera, que posiblemente procedía de los edificios vecinos y que podía ser de las fuerzas de derecha. Y la segunda, cuando la policía hizo acto de presencia y desde el Monumento de la Libertad lanzó sus tiros sobre la iglesia. Me di cuenta de lo terrible de estos balazos que atravesaban hierros, descascarillaban paredes y muros, pero gracias a Dios no se lamentó una desgracia personal, pero sí en la iglesia muchos daños, posiblemente, decían los padres, unos 100 balazos habían roto vidrieras, arcos metálicos, paredes y otros aspectos del templo. Por la noche, visita del licenciado Arene para platicarme muy a fondo de la crisis en el Partido Demócrata Cristiano y de su renuncia junto con otros antiguos demócratas muy inteligentes, pero que analizando la situación creen que la democracia cristiana no debe participar más en el poder porque está sirviendo como de amparo a la represión tan terrible que el gobierno está llevando contra nuestro pueblo. El licenciado Arene ha recibido amenazas a muerte y se va para Estados Unidos, no solo para evitar el peligro, sino sobre todo porque dice que urge un trabajo internacional que informe objetivamente de esta situación en que la presencia de la democracia cristiana ampara una situación que realmente es de represión para el pueblo. Finalmente fui a cenar por invitación de Monseñor Urioste con el doctor Delgado, primo de Monseñor, y con el doctor Granillo, presidente de la Corte Suprema de Justicia. La conversación versó sobre mis homilías y me criticaron de que no hubiera apoyado más decididamente el proyecto de la reforma agraria y de la nacionalización de los bancos. Yo les dije que había aprobado lo bueno, pero que señalaba al mismo tiempo los grandes riesgos que hacen posible la ineficacia de estas leyes mientras no se suprima la terrible represión del pueblo, que el pueblo no puede creer ni colaborar con un gobierno que le ofrece reformas, pero que al mismo tiempo le ofrece represión. La discusión
sobre otros aspectos, principalmente de mis homilías. Duró toda la noche hasta que terminamos la cena, pero terminamos diciendo que la franqueza que había reinado en este ambiente hacía ver la necesidad de mayor comunicación para tomar información también de otros sectores que no suelen acercarse. Ya en mi cuarto y a las 11 de la noche recibí un llamado de una radio de Nicaragua para tener una entrevista sobre la situación actual del país y sobre mis criterios acerca de otros aspectos que atañen también a Nicaragua. Sobre todo defendí los sentimientos cristianos en todo movimiento revolucionario, para que sea verdaderamente un servicio al pueblo, el cual es profundamente religioso. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Miércoles 27 de noviembre, miércoles de la semana 34 del tiempo ordinario, la última semana del año litúrgico, y este próximo domingo comenzamos Adviento. Se nos acaba el tiempo del Apocalipsis, se nos acaba también el tiempo de Lucas. Ya les decía que vamos en bajadita en el Apocalipsis. Prácticamente ya termina el tiempo aquel que podría haber causado, no sé, miedo, terror, no sé cómo llamarle a eso, pero qué bueno que ya estamos en la bajadita. Estamos en el capítulo 15, versículos del 1 al 4, y dice lo siguiente: Yo, Juan, vi en el cielo otro signo grande y admirable: 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas con las cuales debía consumarse la ira de Dios. También vi como un mar de cristal mezclado de fuego. Los que habían vencido a la bestia, a su imagen y a la cifra de su nombre, estaban de pie sobre el mar, teniendo en sus manos grandes arpas, y cantaban el canto de Moisés, el servidor de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha manifestado la justicia de tus actos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La batalla terminó. El Imperio Romano no pudo destruir a ese grupito, ese puñadito de cristianos y cristianas. 7 ángeles, 7 copas, 7 cuernos, 7, es decir, todo lo que se pudo inventar del Imperio Romano para destruir al grupo de cristianos, fracasó. Esto es el Apocalipsis. Yo no me estoy yendo que cuando nos muramos vamos a ver que viene el río, el mar de cristal y de sangre. No es eso lo que nos interesa. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que veamos cómo los imperios, cualquier imperio, no tiene la potestad, no tiene el modo, el método de destruir el movimiento de Jesús. Esto es lo que a mí me interesa mucho, que quede grabado en los corazones de ustedes y en el mío, de que el Apocalipsis es un libro de esperanza. Y aquellos primeros cristianos, primeras cristianas, triunfaron, le ganaron a la bestia, no adoraron la estatua, no se pusieron el nombre, si quieren pongan los 3 seises, el sello de la bestia, no se lo pusieron, vencieron, ganaron la batalla.
No pudo el imperio, y no, ningún imperio puede, ninguno. No pudo Napoleón Bonaparte, no puede Adolfo Hitler, no puede, póngale los nombres que quiera. No hay imperio que pueda destruir el movimiento de Jesús. Esto es lo que el Apocalipsis nos enseña, gracias a Pablo Richard y a otros similares, que nos dejan estas enseñanzas. No es bueno leer el Apocalipsis en clave de miedo. No. Leámoslo en clave de esperanza. Y esto nos va a dar la razón. En clave de esperanza, sí. En clave de miedo, no. Yo nunca he predicado el Apocalipsis así como diciendo, si ustedes no se convierten, va a llover fuego. No, no me interesa esa predicación. Pero sí me gusta que el Apocalipsis me ayude a ver cómo una gran fuerza llamada Imperio Romano no pudo contra un puñado de cristianos y cristianas. Ganó el puñadito. Vencieron a semejante poder. Cuando hacemos un recorrido y vemos nuestra iglesia hacia atrás, pecadora, malos ejemplos, sí, pero una iglesia muy fuerte, que ha sobrevivido a los diversos avatares. Ha vencido. La iglesia en lo largo de la historia ha vencido. Se acabó el tiempo. El imperio no pudo. Yo vi a esos 7 ángeles que llevaban las 7 últimas plagas, porque debían consumarse la ira de Dios. Agárrense, y van las últimas 7 plagas. Los 144,000 y la muchedumbre que va detrás ya fueron rescatados. Fueron los fieles, ellos fueron los fieles. No importa si están vivos o si están muertos, eso no importa. Lo importante es que vencieron al Imperio Romano. Le dieron una lección. ¿Cuántos emperadores se propusieron destruir el cristianismo romano y no pudieron? Por eso cuando llega el año 325, muchos críticos de la iglesia, del cristianismo en general, dicen, ¡ay, ahí nació la iglesia! No, no nació ahí. La iglesia viene desde el siglo I. El Imperio Romano, Constantino, se quiso aprovechar de la iglesia, y está bueno, como estrategia militar imperialista está bueno. Quiso aprovecharse de la iglesia. Y la iglesia terminó aprovechándose del imperio. La iglesia todavía está, y el Imperio Romano ya no está. Porque al Imperio Romano lo conducen sentimientos humanos, de poder, de dominación, de represión. Eso es lo que rige a los imperios. Pero a la iglesia la lleva Dios, que Dios no es ambicioso, no es tirano, no es represor, no es dictador, ¿no? Dios lleva a la iglesia. La iglesia tiene sus enormes sombras, oscuridades, tinieblas. Sí, hay varias. Pero en medio de todo ese recorrido tenemos historias de lucha. Escuchar a Monseñor Romero en los últimos días de su vida en este diario, a mí me da mucha esperanza. Como un salvadoreño humilde, allá de Ciudad Barrios, Cipotillo, muchachito, llegó a ser el gran arzobispo, hablando con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, hablando con los líderes de la guerrilla, con los oficiales del ejército, con los funcionarios del gobierno, con la Junta Revolucionaria de Gobierno.
diciéndoles, ese no es el camino. La represión no es la solución. La solución es escuchar al pueblo, atender al pueblo, porque para eso son gobierno, para eso son funcionarios. Ayer, no voy a decir, mientras viajaba, escuché uno de los podcasts, me gusta escuchar varios, y dijo una sarta de mentiras, pero sarta de mentiras, hablando en nombre del pueblo. Y qué vergüenza que alguien por ganar likes o por ganar suscriptores tenga que recurrir a la mentira. Por ahí no se llega. Por ahí no. A mí me gusta recomendar siempre a Monseñor como voz de los sin voz, ¿sí? Pero también como voz con los con voz, porque hay gente que tiene voz. Pero esa voz de los sin voz, cuando se pone del lado de la voz de los con voz, les dice, ya que ustedes pueden hablar, digan la verdad. Son las grandes enseñanzas de Ignacio Yacuría. Hay que encargarse de la realidad, cargar con la realidad, hacerse cargo de la realidad. No mientan, no mintamos. Seamos servidores de la verdad y entonemos el canto del Apocalipsis. Todos ellos cantaban el canto nuevo, el de Moisés. Mi fuerza y mi poder es el Señor. El cántico de Moisés cuando libera al pueblo, lo saca de Egipto, lo hace pasar por el Mar Rojo, y al otro lado del Mar Rojo el pueblo canta en el capítulo 15 del Éxodo, mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y aquí está el cántico del Apocalipsis. Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los pueblos, ¿quién dejará de temerte, Señor? ¿Quién no alabará tu nombre? Solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte porque se ha manifestado la justicia de tus actos. El pueblo triunfó, venció al imperio romano, maldito imperio romano, lo venció. El grupito de cristianos venció al imperio romano. Loor a esos mártires del primer siglo. Vencieron y siguen venciendo. Nuestros mártires y martiresas siguen venciendo a esos imperios. Llámese imperio musulmán, llámese imperio judío, llámese imperio lo que quieran. Ningún imperio puede destruir al pueblo de Dios. Puede matar, sí, pues tienen las armas. Sí, como la bomba que le pusieron a la basílica para matar a Monseñor. Pueden. Pero eso de que me maten o que maten a Monseñor no les da la victoria. Estaba dentro de la reflexión de la vigilia del 16 de noviembre en la UCA, precisamente viendo el martirio. Cómo el martirio significa que el que mata, el que martiriza, es derrotado cuando el mártir cae muerto. Ahí empieza la derrota del que disparó. Porque ese que disparó verdaderamente se va a morir. Y el que fue asesinado, el que fue martirizado, verdaderamente vive. Con tu disparo, con tu bomba, comienza tu derrota.
porque me vas a matar. Vos vas a morir y yo voy a vivir. Conciencia de mártir, conciencia de Apocalipsis. Nuestros héroes del primer siglo, y los del segundo, digamos, como San Ignacio de Antioquía, que le dicen, te vamos a tirar a las fieras. Y él escribe, quiero sentir esos dientes de las fieras, como cuando el molino tritura la uva para poder hacer el vino. Ese es San Ignacio de Antioquía. Contento, quiero sentir los dientes de las fieras. Y voy a compararme con la uva que tritura el molino para hacer el vino. Bellas enseñanzas de nuestros mártires. Lucas, capítulo 21, versículos del 12 al 19, dice lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos terminando ya el Evangelio de Lucas en el tiempo ordinario. Para mí, Lucas es el evangelio más radical de los cuatro, el más radical. Decís sí o decís no. Me gusta Lucas cuando en las bienaventuranzas contrapone lo bendito contra lo maldito. Presenta a Jesús diciendo, benditos los pobres, malditos los ricos. Y no me asustan esas palabras, porque el secreto que pone Lucas es el de Zaqueo. Voy a dar la mitad de mis bienes, no lo des todo, la mitad de mis bienes. Y si a alguien le he defraudado, le devolveré 4 veces lo que le defraudé. Hoy ha entrado la salvación a esta casa. Ese es el camino, Zaqueo. Y pongámosle la S al final. Ese es el camino, Zaqueos. Ese es el camino. Y a ustedes, apóstoles, y a ustedes, creyentes, cristianos, seguidores, discípulos, apóstoles, a ustedes los van a meter presos, los van a entregar a la sinagoga, los van a matar. Pero no se preocupen, lo acabo de decir, el que te mata, se mata. Cuando viví en Armenia, una vez me tocó acompañar una misa por un compañero que lo encontraron pintando en la pared, no a la falsa independencia, 14 de septiembre, porque al siguiente día sería el desfile. La costumbre cuando se pintaba que se ponía una pañoleta y habían compañeros de periferia, le llamábamos, y falló la periferia y al compañero lo hallaron pintando no a la falsa independencia. Lo capturaron
lo desaparecieron. Y por allá, el 1 de enero, desde el 14 de septiembre hasta el 1 de enero, encontraron su cadáver. El padre Walter era nuestro párroco. Walter Guerra nos escucha. Predicó una homilía, el padre Walter, sobre el grano de trigo. Yo era un joven. Germán había sido mi compañero de clase. Era compañero no de mi organización, pero sí estaba organizado. Su delito fue oponerse a la falsa independencia. Lo agarran, lo torturaron, entregaron el cadáver, y el padre Walter precisamente habló del grano de trigo. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Germán Flores, lo sepultamos, pero quiero decirles que fue un entierro donde hubo mucha presencia de compañeros organizados. Hay que ver el coraje. Yo estaba en otra organización, pero acompañamos. Hay que ver el coraje en ese tiempo para pasar frente a la comandancia local, donde están los soldados y están los patrulleros. El coraje de esos compañeros hizo que cuando pasamos frente a la comandancia, no llevamos en hombros a Germán, sino alzado. Lo levantaron y gritábamos, esperando las balas, porque así era el ambiente. Podían habernos masacrado en ese momento. Germán estaba organizado, pero no tuvieron valor. No nos masacraron. El Apocalipsis es un libro que describe precisamente ese coraje. Y de ese coraje se vive. Y de ese coraje que describe Lucas. No tengan miedo. Los van a matar. ¿Y qué importa que los maten? El coraje los va a salvar. Porque el coraje lo da Dios. El coraje es una bendición. La cobardía es una maldición. Ojalá todos y todas tengamos el coraje de esos apóstoles, el coraje de los primeros cristianos que vencieron a la gran bestia en el Apocalipsis, el coraje de los que siguen venciendo a esos imperios actuales. Hoy comienza la tregua por 60 días en el Líbano. 60 días de tregua. En 60 días ya es presidente Donald Trump. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ponerlo a prueba a ver si corrige a su niño malcriado llamado Israel. Vamos a verlo. A ver si corrige a su niño malcriado. Que deje de invadir Palestina. Que deje de bombardear a sus vecinos. Que Israel se convierta. Que acepte que Jesús es su única y última esperanza. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.